iglesia del Señor, aquel que se ha levantado en contra tuya, aquel que ha querido desestabilizarte, aquel que ha querido sacarte del camino, aquel que ha querido engañarte para que no sigas caminando en la dirección que Dios te dijo que caminaras. Aquel Herodes representa todas aquellas cosas que hacen oposición a nuestra vida y que lo único que buscan es desviarte del plan que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Al diablo no le interesa si tú tienes dinero, si no lo tienes. Al diablo no le interesa si tú tienes una enfermedad o no la tienes. Él usa muchas de esas cosas, pero el principal objetivo del diablo es sacarte del propósito que Dios tiene para ti. Y por eso utiliza muchas cosas que son cotidianas en nuestra vida para hacernos creer de que no vale la pena caminar esta vida de creyentes. Amén. Por eso utiliza tantas cosas para desviarnos del plan que Dios tiene con nosotros. Amén. Dice la palabra: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir ¿a quién? A creyentes de la iglesia. El diablo no se va a ir con los que están allá afuera. El diablo se va a ir en contra de los que hemos abierto nuestro corazón para recibir la instrucción de parte de Dios y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Él no se va a ir en contra de los que no tienen propósito. La palabra dice que Herodes perseguía a los creyentes, aquellos que habían confesado a Jesús, aquellos que lo habían aceptado en su corazón. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe, el diablo conoce cuál es el plan maravilloso que tiene Dios con cada uno de nosotros y quiere interponerse en medio de él. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 2: mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Amén. El diablo va a querer matarnos. El diablo va a querer frustrarnos. Va a querer matar nuestra fe. El diablo va a querer matar nuestros sueños. El diablo va a querer matar nuestra esperanza. ¿Y cómo lo va a hacer? De la manera más sutil. Porque se te va a ir presentando muchas veces de una manera que ni te vas a dar cuenta si has dejado una puerta abierta. Amén. Y por eso vemos que muchos creyentes, y se los digo por experiencia propia, porque he escuchado a muchos, no recuerdo si tal vez en alguna ocasión yo también lo dije, porque no quiero salirme de esa cantidad de creyentes. Escuchamos a muchos creyentes que dicen: ahora que yo me convertí al Señor, es cuando las cosas peor se me han puesto, es cuando mayor oposición tengo, es cuando más siento que las cargas son pesadas, son más pesadas, es cuando más las cosas no me salen como yo quiero. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque cuando no habías recibido al Señor, cuando tus ojos no habían sido abiertos, el diablo no tenía necesidad de hacer oposición contigo porque te tenía distraído allá afuera. Pero ahora Jesús abrió tus ojos y te mostró el verdadero camino. Te mostró el camino que te lleva a una vida de victoria. Aunque ese camino incluya que muchas veces te toca atravesar momentos difíciles. Aunque ese camino implica que muchas veces tengas que estar en crisis. Pero ¿sabes algo? Es el camino más seguro que un ser humano puede transitar. Amén. Porque aunque aparezca la crisis, aunque aparezca el problema, el que ha creído sabe que tiene un Dios poderoso que dice la palabra que Él va delante de nosotros y que dice la palabra que Él no dejará avergonzado en quien Él ha puesto sus ojos. Amén. ¿Y con quién se estaba yendo Herodes?
con los líderes de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la estrategia del diablo es eliminar la cabeza para que los que vienen debajo de ella se dispersen. Amén. La estrategia del diablo es eliminarte para que tú no seas luz en las tinieblas. Para que aquellos que son pequeñitos, que todavía no han llegado a la estatura que tú has llegado, te vean como un fracasado, porque te van a decir: porque iniciaste, pero mira cómo estás. El diablo va a buscar desestabilizarte para que no sigas transitando y para que seas vergüenza de otros. Eso es lo que él quiere y es lo que él va a buscar. Amén. Entonces Herodes se fue contra los apóstoles, los que habían estado cercanos a Jesús, los que habían recibido la instrucción de levantar la iglesia en ese tiempo. Amén. Y no contento con haber asesinado a Santiago, otras versiones de pronto van a encontrar a Jacobo. Amén. Metió a Pedro en la cárcel, al apóstol Pedro, a un hombre que venía siendo usado poderosamente por Dios, un hombre que, aunque había negado al Señor, después que reconoció su error y después que fue justificado por Jesús, empezó a ser uno de los apóstoles más grandes que narra la Biblia. Amén. Antes de esto, Pedro había hecho muchas cosas. La palabra dice que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pedro tenía un poder que había recibido de parte del Señor. Amén. Y este señor Herodes lo sabía, y el diablo lo sabía. Amén. Y lo metió a la cárcel. Y dice la palabra: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Amén. Los seguidores de Pedro se quedaron en un lugar, y lo primero que hicieron cuando escucharon de que Pedro había sido encarcelado por Herodes fue empezar a orar fervientemente. ¿Sabes? El arma poderosa del creyente es la oración. Amén. Si tú no oras, no puedes ver quebrantadas las fortalezas. Si tú no oras, el poder de Dios no va a descender, porque la oración es lo que Dios preparó para que nosotros recibiéramos poder. Poder que viene del Señor, pero que la oración desata ese poder. Amén. Cuando tú te metes en oración con el Señor, muchas cosas pueden empezar a suceder. Y la iglesia tiene que entrar en un tiempo permanente de oración. ¿Sabe? Porque nos hemos enfriado muchos de los que hacemos parte de la iglesia, y nos conformamos solamente con escuchar un mensaje aquí en la iglesia, con ver enlace, con escuchar una prédica de otra iglesia y con leer un devocional en las mañanas, un devocional que ha sido preparado. Y eso no es malo, pero ¿dónde queda la oración? ¿Dónde queda la oración? La iglesia necesita levantarse en oración. ¿Sabe por qué milagros poderosos acontecían en ese tiempo? Aquellos hombres que desataban los milagros eran como tú y como yo. Estaban sujetos a las mismas pasiones que tú y yo estamos sujetos. Pero ellos tenían algo, y era que eran hombres que permanecían siempre en la presencia de Dios. Y hacían que los cielos se abrieran. Y les puedo hablar de un Elías que hizo que el cielo se cerrara para que no lloviera por su oración.
Y también hizo que el cielo se abriera nuevamente y lloviera en el tiempo que Él lo oró. Amén. Y hay muchos ejemplos que tal vez tú conoces. Amén. Pero fíjate, Pedro no solo fue encarcelado, sino que fue puesto bajo custodia, dice la palabra, de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Si tú sacas la cuenta, eran 16 soldados que el rey había puesto para que Pedro no se escapara. Amén. Dice la palabra en el versículo 6: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados. Amén. Mira lo que dice la palabra. La noche antes de ser sometido a juicio. ¿Ustedes creen que Herodes encarceló a Pedro simplemente porque lo quería ver ahí tras unas rejas? Herodes encarceló a Pedro porque lo quería matar y lo iba a matar. Herodes no encarcelaba para ver si se ajuicia, para ver. No, señor. Herodes encarceló a Pedro porque lo quería matar. Y en los versículos anteriores dice que él hizo eso porque el pueblo judío se agradaba de eso. Aquellos que no habían recibido al Señor y que estaban en contra de los apóstoles, le festejaban a Herodes esa forma de actuar. Amén. Herodes no era el que tuviera la mayor aceptación del pueblo, pero el solo hecho de irse en contra de la iglesia, eso le ganaba adeptos del pueblo judío, de aquellos que no habían creído en el Señor. Amén. Y así pasa en nuestra vida. Muchos se van a alegrar cuando te vaya mal. Muchos que te dan la palmadita en la espalda, pero cuando tú les das la espalda a ellos, se ríen de tu desgracia, se ríen de tu problema, se ríen de lo que estás pasando y nunca son capaces de extender su mano para ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque son aquellos que han endurecido su corazón. Amén. Y siempre esperan que tú fracases en este camino. ¿Sabes? Para decirte en la cara, ese Dios al que tú predicas, ¿dónde está? Ese Dios del que tú hablas tanto, ¿dónde está? Amén. Amén. Y cuando estamos atravesando la situación difícil, si no estamos fundamentados, hermanos, nos empezamos a creer las mentiras del diablo. Amén. Por eso cuando estés atravesando una crisis, una situación difícil, y alguien venga a tratar de cuestionarte tu fe, lo que tú has creído, sencillamente tienes que decirle: Jesús, y el Señor te va a decir presente, y tienes que decirle: Jesús está aquí conmigo. Porque yo sigo creyendo, yo sigo avanzando, porque yo sé que la respuesta la voy a ver, yo sé que de esta situación voy a salir, yo sé que la crisis va a pasar, pero yo conozco a un Dios que es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que se miran delante de Él, de aquellos que creen y han creído y perseveran en la promesa que Dios les hizo. Amén. Y Pedro dice que estaba sujeto con 2 cadenas en medio de 2 soldados. Pero me causa, y esto es poderoso, que la palabra dice que Pedro dormía. Pero ¿cómo puede dormir Pedro cuando él sabía que al día siguiente Herodes lo iba a matar? Porque Pedro sabía que él había matado a Santiago. Pedro sabía lo que estos reyes malvados habían hecho con el pueblo de Dios. Él sabía lo que su hijo había hecho con Juan el Bautista. Amén. Amén. Pero dice la palabra que Pedro dormía.
Gloria a Dios, mi hermano. ¿Sabes? Eso se llama confianza en su Dios. ¿Sabes por qué él dormía en la situación más caótica y la crisis más difícil? Porque él estaba confiado en el Señor. ¿Sabes? Cuando llega el momento de crisis, lo primero que hacemos es que nos angustiamos. Cuando llega la enfermedad, lo primero que hacemos es que nos angustiamos y nos desesperamos. Y si nos vamos al plano natural, cuando estamos pasando problemas y dificultades, ¿cuál es una de las cosas que perdemos? El sueño. Porque el sueño, el no dormir, nos desestabiliza. Y el diablo te llena de preocupaciones y hace que el problema se agrande más de lo que es. Y empezamos a desconfiar. Entonces se nos olvida la palabra que Dios un día nos dio. Se nos olvida que Dios nos dijo que aún en medio de la dificultad Él iba a estar con nosotros. Se nos olvida que Dios nos dijo que aunque pasáramos aflicción, Él ya había vencido. ¿Sabes qué dice eso? Que cualquier problema que tú enfrentes ya fue superado por el Señor. Ya Él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y Pedro dormía. Gloria a Dios. Sujetado de cadenas y en medio de 2 soldados. Amén. Mira lo que dice el Salmo capítulo 3 versículo 5. Me voy a dormir tranquilo. Salmo 3 versículo 5. Mi versión dice: me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. ¿Sabes, iglesia? No sé cuál crisis estás atravesando tú en este tiempo. No sé cuál problema estás atravesando en este tiempo. Creo que no es tan grande como el que estaba pasando Pedro en ese momento, encarcelado, encadenado y listo para que el rey lo asesinara. Amén. No sé lo que estás atravesando. No sé qué crisis ha tocado tu casa, tu vida, tu familia. Pero ¿sabes algo? La palabra me enseña que en medio de la crisis debemos confiar. Debemos creer en el Dios que prometió. Debemos sostenernos de su mano. Debemos dormir tranquilos porque sabe, dice la palabra, que Él nos guarda. Él nos protege. Y nada nos hará daño. Amén. Y quiero hablarte directamente, porque sé que muchos de los que están en este lugar, y me incluyo, estamos pasando por situaciones difíciles. Situaciones inesperadas. ¿Sabes por qué? Porque la crisis llega en el momento menos esperado. Pedro era un predicador tremendo. Antes de esto, estaba haciendo cosas tremendas. El Señor lo estaba usando poderosamente. ¿Qué se iba a imaginar Pedro que este rey lo iba a encarcelar con la intención de matarlo? Tal vez estuviste pasando un tiempo en donde viste la gloria de Dios derramarse sobre tu vida, en donde Dios te empezó a usar a aquellos que sirven de una manera poderosa, en donde Dios empezó a multiplicar cosas que tú quizás no tenías, en donde empezaste a ver la abundancia de Dios en tus finanzas, en tu trabajo, en donde Dios empezó a llenar tu vida con palabra, en donde Dios empezó a traer revelación. Pero de un momento a otro, cuando creías que todo estaba, ¡pum!, llegó la crisis. Amén. Llegó la crisis. Y si no estuviste preparado, entonces ahí empezaste a tambalear. Amén. Porque la crisis llega precisamente cuando es por parte del enemigo, para precisamente eso, para desestabilizarnos mentalmente, para que nos desanimemos, para que dejemos de creer, para que dejemos de confiar.
para que quitemos nuestra mirada del Señor y la pongamos en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo. Para eso llega la crisis. Amén. Y llegó esa crisis en un momento tal vez inesperado para Pedro, pero él vivía confiado en el Señor y por eso se tiró en esa celda a dormir. Y no solo eso, se quitó toda la ropa, sandalias y todo, porque ahora lo vamos a ver. Amén. ¿Quién hace eso un día antes de que lo vaya a matar? Solo alguien que confía en su Dios. Solo alguien que sabía quién había seguido del cielo y le confiaba. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que mientras Satanás usa estrategias para destruirnos, como les decía anteriormente, nosotros tenemos un arma poderosa y es la oración. Amén. ¿No has visto la respuesta? Sigue orando. Amén. La puerta no se ha abierto. Sigue orando. Amén. La enfermedad no ha sanado. Sigue orando. Amén. Amén. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Escúchame bien, aquí hay algo bien interesante. Aquí utilizan una palabra que es bien interesante. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz. Eso me da a entender que tal vez hay oraciones que no son eficaces. ¿Y sabes cuáles son esas oraciones? Aquellas que se hacen pero que no se creen. Gloria a Dios. Aquellas que se hacen pero no se creen. Escúchame bien, muchas veces oramos pero no creemos que Dios pueda hacer lo que le estamos pidiendo. Muchas veces oramos y seguimos quizás un parámetro, pero no creemos lo que estamos confesando con nuestra boca. Oramos por cosas grandes, pero al primer problema, a la primera dificultad, creemos más en eso que en el Dios que puede cambiar nuestras circunstancias. Escúchame bien, tienes que orar eficazmente. Eficazmente para que puedas ver la mano poderosa de Dios obrando sobre tu vida. Amén. Amén. Y la oración eficaz no es más que hacerla con fe. Amén. Porque la palabra dice que el que busque a Dios crea que le hay. Eso quiere decir que si tú estás clamándole a un Dios poderoso, tienes que creer que Él puede desatar una respuesta a tu oración. Amén. Esa es la oración eficaz del justo. Amén. Y Mateo 21, no lo busques, te lo voy a leer. Mateo 21, capítulo 22 dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Amén. Hay una oración eficaz. Y esa oración eficaz, como les dije, aquí lo confirmamos, es con fe. La fe es la clave. Amén. Y volvemos a lo mismo que les dije en la prédica anterior. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no vemos, de lo que no se ve. Entonces, tú estás orando, pero no estás viendo nada, pero tienes que creer. Tú estás orando, pero estás convencido que Dios lo va a hacer. Aunque la respuesta no haya llegado, aunque no veas nada, tienes que creerlo, porque la palabra dice que todo lo puedes pedir en oración. Todo, escúchame bien, todo. Pero para que tú puedas ver y para que puedas recibir, tienes que tener fe. Aquí no hay un misterio ni vamos a hacer exegética aquí de la palabra. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Tienes que orar con fe. Para que las circunstancias cambien, tienes que orar con fe. Tienes que creerle al Señor. Amén. Y seguimos leyendo. En el versículo 7 dice: de repente, escúchame bien, de
De repente Dios te va a sorprender. De repente lo que por mucho tiempo has pedido, Dios lo va a desatar en el momento menos esperado. Un de repente de Dios puede llegar si tú lo crees. Un de repente de Dios puede cambiar tus circunstancias. Un de repente de Dios puede levantarte si estás caído. Un de repente de Dios te puede sanar si estás enfermo. Un de repente de Dios para aquellos que perseveran y crean. Un de repente puede llegar y puede hacer que tu vida sea transformada en el nombre de Jesús. Amén. De repente, una luz intensa iluminó la celda. Gloria a Dios. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. De repente la gloria de Dios se manifestó ahí en ese lugar oscuro, en ese lugar húmedo, en ese lugar andrajoso, en ese lugar donde el diablo quería tener a Pedro, del lugar donde el diablo te quiere tener, que ha sido un lugar de tinieblas, un lugar de escasez, un lugar en donde has estado postrado, un lugar en donde el diablo te ha querido pisotear. Ahí en ese lugar la luz maravillosa de Dios se va a manifestar y el ángel de Jehová va a venir enfrente tuyo para levantarte y para decirte: tú eres mi hijo y mis hijos no padecen esto porque yo tengo un propósito diferente. Esa luz de Dios se va a derramar sobre tu casa. Amén. Esa luz de Dios se va a derramar sobre ese lugar oscuro en donde el diablo te ha querido tener, para que te levantes, para que sigas perseverando y para que sepas que tu final no ha llegado, que hay cosas poderosas de parte de Dios, que hay cosas grandes de parte de Dios. Es lo que pasó en ese momento. Amén. Y dice la palabra que el ángel se puso frente a Pedro. Dice, y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Imagínense, estaba tan dormido Pedro que el ángel le pegó en el costado para despertarlo. Era tanta la confianza que tenía Pedro que el ángel le tocó pegarle para que se despertara. Amén. Y escúchame bien, mira lo que le dijo el ángel: rápido, levántate. Y el Señor te dice en esta noche: levántate, iglesia. Levántate donde el diablo te ha querido tener. Porque sabes, Dios se va a manifestar en tu vida, pero hay algo que nos toca hacer a nosotros. Aunque la circunstancia, aunque la crisis llegue, no te puedes quedar postrado, no te puedes desanimar, no puedes dar por terminada tu situación, porque sabes, te tienes que levantar, porque es el Señor que te ha dicho: levántate porque yo estoy conmigo. Es el Señor quien va a enviar la ayuda para levantarte, pero tú tienes que hacer algo. No todo lo va a hacer el Señor, hay algo que nos toca hacer a nosotros. Amén. El ángel le dijo: rápido, levántate, porque él estaba tirado en el suelo. Amén. Dice, y en ese momento cuando Pedro se levantó, las cadenas cayeron. Las cadenas que lo ataban, las cadenas que lo tenían ahí preso, fueron rotas. Amén. Cuando tú te levantas con fe de tu crisis, de tu problema, y te levantas creyéndole al Señor, las cadenas que te atan se van a romper. Se tienen que romper. Se tienen que romper. Porque ¿sabes qué es lo que hace que las cadenas se rompan? Es tu determinación, es tu actitud frente a la crisis, es tu fe delante de esa crisis. Cuando tú decides levantarte y no te quedas ahí postrado, Dios ve esa actitud y Dios ve un corazón que le cree, un corazón que aunque está padeciendo, sabe que Dios puede hacer algo. Cuando tú te levantas con fe, las cadenas en ese instante se tienen que romper. Amén. Amén. Y las cadenas cayeron en sus muñecas. Y después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Amén. Te tienes que vestir, te tienes que revestir del poder de Dios. Te tienes que revestir del poder de Dios. ¿Sabes? La palabra
te va renovando. La palabra va quitando todos esos desechos que hemos adquirido por mucho tiempo, todas aquellas impurezas que se nos han pegado a través del tiempo, todo lo que el diablo nos ha querido pegar. La palabra empieza a limpiarte, la palabra empieza a renovarte, la palabra empieza a colocar unas nuevas vestiduras sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita que tú estés bien presentado, que no importa las circunstancias, y te hablo en el plano espiritual, no importa lo que tú naturalmente estés pasando. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que lo espiritual puede transformar lo material, lo humano, lo natural. ¿Sabes? Que tienes que revestirte lo espiritual de Dios a través de su palabra, para que empieces a caminar, para que empieces a levantar pecho y saber de que hay un Dios poderoso que te respalda. Y aunque tus ojos estén viendo algo diferente, tú vas caminando confiado, porque sabes que algo allá adelante está esperando por ti, algo maravilloso que ni siquiera tú te lo imaginas, como dice la palabra, algo que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, que ha subido al corazón de hombre. Es lo que le espera a aquellos que perseveran y que creen en el Señor. Amén. Y Pedro dice, salió de la celda. Amén. Es el tiempo de salir de esa celda donde el diablo te ha querido tener. Quizás muchas veces por errores propios hemos caído en circunstancias, por ser desobedientes, tal vez hemos caído en circunstancias. Porque hay una parte que hace el enemigo, pero también hay una que es porque nosotros hemos sido desobedientes y no hemos escuchado la voz de Dios. En momentos determinantes hemos querido hacer lo que nosotros hemos querido y no hemos escuchado la voz de Dios. Y hemos caminado en dirección contraria a la dirección que Dios nos dijo que andáramos. Pero es el momento, si eso está pasando en tu vida, para que le pidas perdón al Señor, porque Él está ahí dispuesto para recibirte, para honrarte nuevamente y para que salgas de esa prisión en la que tal vez has estado. Amén. Dice, y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Amén. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió frente a ellos por sí sola. Amén. Sabes, tú no te vas a tener que esforzar porque las puertas se abran, porque cuando tú vayas llegando, ellas mismas se van a abrir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es quien las ha abierto. Amén. Así que no te canses de perseverar. Si las puertas se te han cerrado en la cara, si te las han tirado en la cara, no te desanimes, porque hay una puerta maravillosa que Dios tiene preparada para ti. Una puerta por la que vas a entrar y vas a recibir el remedio, vas a recibir de todo aquello que Dios tiene preparado. Porque sabes, Dios tiene cosas buenas. Dios es un Dios de cosas buenas, un Dios de cosas grandes, un Dios que multiplica, un Dios que exalta, un Dios que llena. Dios no es un Dios escaso, Dios da en abundancia. Y esa puerta que tanto has anhelado, créeme que conforme a la palabra, conforme a lo que tú has creído, esa puerta en algún momento se va a abrir y no vas a tener ni siquiera que empujarla, porque el mismo Dios la tendrá de par en par para que entres sin ningún problema. Amén. Y la puerta se abrió frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Amén. Pedro no creía lo que estaba pasando. O sea, pensaba que era una visión, porque estaba en un momento, porque sabes, eso es lo sorprendente del Señor, que habrán cosas inimaginables que vamos a empezar a experimentar y diremos, ¿esto qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En ese momento Dios te está sorprendiendo, porque Dios te está llevando y te está obrando un milagro poderoso en ti que tú quizás no esperabas, que tú quizás nunca habías visto. Entonces te vas a sorprender, pero de alguna manera llegó un momento que dice la palabra que Pedro dijo, de veras es cierto, el Señor
los líderes judíos de lo que tenían pensado hacerme. Pedro comprendió que era el Señor, y llegará un momento que al principio tú no entenderás y tú dirás, bueno, pero ¿por qué tanta bendición? ¿De dónde viene esto? ¿Pero por qué esto? ¿De dónde sale? Tú no sabrás cómo hacerlo, pero llega un momento que reconocerás y dirás, gracias Señor, porque sé que viene de ti, porque sé que tú enviaste la ayuda, porque sé, Señor Padre, que escuchaste en mi clamor, porque Señor, sé que viste en mi corazón que aún en la situación difícil, aún cuando todos me decían que retrocediera, tú me dijiste. Señor, y hoy puedo ver, Señor Padre, que tú has sido un Dios que cumple tu promesa, y nada ni nadie me va a hacer retroceder, porque yo creo en ese Dios poderoso. Esa es tu confesión cuando tú ves que Dios obre poderosamente sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y con esto te quería hablar de que no te desanimes, iglesia, porque Jesús está presente en tu crisis. Jesús está presente en tu dificultad, y Él no va a dejar que quedes avergonzado. No importa cuánto tiempo has padecido, y no importa cuánto más te toque padecer, pero te quiero hablar a que tienes que seguir creyéndole al Señor, porque sabes, los tiempos son de Dios, y Él estará preparando. Porque como te digo, Jesús está ahí presente. Él está trabajando, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientes. ¿Sabes cuál es una de las características del Señor? Es que Él trabaja silenciosamente, pero Él nunca deja de trabajar en tu vida. Él nunca deja de trabajar por tus sueños. Él nunca deja de trabajar por tus anhelos. Él nunca deja de trabajar por lo que le has pedido. Si está y se ajusta a su voluntad, créeme que llegará el tiempo que Jesús lo va a desatar, y vas a poder ver esa gloria de Dios derramada poderosamente sobre tu vida, así como se derramó poderosamente ese día cuando Pedro estaba a las puertas de la muerte. Amén. Amén. Colócate en pie, iglesia. Cierra tus ojos y por un momento adórale solo a Él. Abre tu boca y dile palabras bonitas a tu Dios. Dile que le amas. Dile que te perdone aún si por tu mente han pasado pensamientos diferentes al propósito que Él tiene para ti. Adórale con tu boca. Abre tu corazón sinceramente y confiésale lo valioso que Él es para ti. Que tu vida no tiene sentido si Él no está en ella. Adora a la iglesia, porque su presencia está aquí en este lugar. Derrámate, Espíritu Santo de Dios. Padre, tú conoces la necesidad de cada corazón, Señor. Tú conoces, Señor, Padre, el padecimiento de cada uno de ellos. Padre, pero hazle saber, Señor, que tú estás ahí, Señor. Que no te has olvidado de su causa. Que su vida la tienes guardada en el hueco de tu mano, Señor. Oh Padre, toca, Señor, oh Padre, cada vida, Señor, y llénalo, Señor, con tu presencia. Padre, que ellos puedan sentir tu paz, que aunque no desates una respuesta material sobre ellos, Padre, que sea tu palabra la que los sostenga.